Durante estos primeros domingos quisiera que nos enfocáramos en algunas cosas que yo les he llamado esenciales para vivir un buen año. Son algunos temas que me parecen vitales para enfocarnos bien al inicio de año. Usualmente uno piensa a inicio de año propósitos, metas, y es lo que uno quiere, lo que uno anhela, que usualmente están muy ligados a los gustos o a los deseos de uno. Pero yo me quiero salir de eso. Y uno podría aprovechar estas fechas para hablar de algún tema que suene muy motivacional, porque a todos nos gusta que nos hablen de bendiciones y prosperidad, ¿sí o no? Frases que no son extrañas en la iglesia, bueno, tal vez usted no las ha oído, pero yo sí. Este será tu año. Vienen tiempos mejores. Todos tus sueños se harán realidad. El Señor cumplirá sus promesas en ti. Yo creo que Dios cumple promesas. Yo creo que Dios puede traer tiempos mejores. Yo creo que Dios nos puede bendecir, prosperar, concedernos el privilegio de ver proyectos hechos realidad. Y la primera gran lección para mí a raíz de esta enfermedad que me aqueja en el fin del 2023 y el inicio del 2024 fue que nosotros los seres humanos hacemos planes, pero Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros los seres humanos trazamos una ruta, pero al final se hace la voluntad de Dios. Yo para el 31, yo me hacía almorzando donde mi hermana, o sea, comer bien y rico. O sea, ¿cómo me lo iba a perder? Había hecho unos frijolitos tiernos con cerdo. Es más, yo ni siquiera sé qué más hizo. No pude ir donde mi hermana. No, ni chino. Mi esposa y mis hijas sí se fueron. Yo les dije, vayan, disfruten ustedes. Yo me quedo aquí. El 30 empiezo yo como a las 6 de la tarde y de un pronto a otro me entra frío, pero un frío eso como si estuviera a menos 6 grados bajo cero y sin suéter. Y empiezo yo a temblar de frío. Y ahí es donde yo reconocí el primer síntoma. Y dije, ay, a la hora que me vino a dar esto. Pasé una noche terrible, no pude dormir, entre el dolor de cuerpo, que era desde aquí hasta allá abajo, dolor de cuerpo, frío terrible y sin hambre, sin apetito. ¿Quiere comer? No. ¿Quiere tomar café? No. ¿Quiere almorzar? No. Sí, o sea, estaba grave el asunto, era serio, ustedes entienden, ¿verdad? Pero yo el 31 dije, vamos, nos tomamos el cafecito, nos venimos y empiezo a listar la pierna de cerdo. Desde hace como, no sé, unos 3 años o 4, tal vez, no sé, una pareja de adultos mayores
sin nosotros merecerlo ni nada, habían decidido, o sea, nos sorprendieron una Navidad, pastor, es que queremos regalarle una pierna de cerdo. O sea, nosotros somos 4, mis 2 hijas, Katia y yo. Vea, y se han traído una bandeja de esas que no caben en el horno, llena de, o sea, la pierna de cerdo era, o sea, era un piernón. Nos alcanzó para Navidad, para Año Nuevo, para sus respectivos recalentados, para compartir con la familia. O sea, es una exageración de carne para nosotros. Nosotros no somos muy carnívoros, o sea, no comemos mucha carne. Pero, y este año la pierna que nos trajeron venía, porque viene cocinada ya lista, o sea, el 24 y me llaman, pastor, tenía meses de no hablar con el Señor y nos bendicen, les amamos profundamente, nos conocemos hace montones de años y Dios, bueno, nos hizo caer en gracia y nos bendicen con una super pierna de cerdo. Y yo me hacía ya, o sea, porque entonces de una vez habíamos preparado para Navidad lo que íbamos a consumir y yo ya tenía listo, ya estaba descongeladita y según yo iba a preparar, nada, no preparo nada. De ese día no hubo cena de Año Nuevo en mi casa. No salió como yo planeé. No salió como yo planeé. Ni siquiera el recalentado. O sea, como hasta el tercero, cuarto, no sé, yo me comí mi porcioncita de frijoles tiernos, me la vine a comer como el martes o miércoles, porque pasé como 3 días. Es más, esta camiseta me la regalaron en Navidad, no me quedaba. A veces uno cree que las cosas son solo consecuencias malas, ¿no? ¿Verdad? Yo le dije, Señor, quiero empezar el año bajando de peso. Yo no sabía lo que decía. Entonces mi primera lección fue esa. Uno propone, pero Dios dispone. ¿Y qué nos queda a nosotros? Entonces iniciar el año reflexionando en algunas cosas que son esenciales para vivir un buen año a pesar de las circunstancias. Y hoy el tema es acerca del gozo y la gratitud. Cuando hablo de esenciales, son cosas que son vitales, súper relevantes, que tienen que estar presentes. Vea, usted a estas alturas podría no tener metas para todo el año y eso no es pecado. Pero usted, si quiere vivir un buen año hoy, inícielo, que ya pasó la primera semanita, con gratitud y con gozo en su corazón. El Salmo 32, que es el que voy a usar de base para esta reflexión, dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Cuando dice Selah significa interludio, es como una pausa. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah. El Señor dice,
Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo. Ya el Señor está hablando. Dice, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes, los justos, regocíjense en el Señor, todos ustedes, los de corazón sincero. Es un salmo hermosísimo. Recuerdo hace 8 años, siempre que leo de este salmo, recuerdo ese momento. Venía yo saliendo de un pastorado de jóvenes por 20 años. A la salida, como creo que pocas hay, generó algunas fricciones y generó mucha incertidumbre en mi vida. Y más que una cuestión del qué voy a hacer, era acerca de mi ministerio, ¿verdad? Tenía 25 años sirviendo con la juventud en la misma iglesia y de un pronto a otro el Señor me lleva a renunciar. Se dan algunas situaciones y yo sentí que era el tiempo del Señor de salir. Y yo dije, Señor, aquí estoy. Quiero seguirte sirviendo, quiero terminar bien. Y entonces, desde el momento en que yo decidí, estuve casi 2 meses más y yo hice pública mi renuncia, ¿verdad? Hasta tal fecha estoy aquí. Creo que siempre la gente merece conocer, ¿verdad? Eso de que se le tapan las cosas a las personas, no es conmigo. Y entonces la gente preguntaba, Sherman, ¿y qué va a hacer? Y yo, no sé qué voy a hacer. Yo sí sabía algo. Yo quería seguir sirviendo al Señor, tenía más o menos las áreas en que yo quería desarrollar mi ministerio. Sherman quería seguirlo haciendo porque eran cosas que yo venía haciendo por muchos años. Y parecía que son áreas en las que el Señor me usa. Pero estoy yo ahí y yo le digo, pero Señor, yo no quiero pastorear. Yo decía, pero yo no quiero pastorear jóvenes y menos adultos. Yo no quiero pastorear una iglesia. Pasó el tiempo, yo le dije, Señor, que diciembre sea un mes así, medio relax, para bajar un poco, descansar, pasarlo en familia. Y en enero hablamos. No sé si fue un 6 de enero, 5 o 6 de enero, Dios me habla y lo que pone en mi corazón es que hay que iniciar una iglesia. Y yo, pero Señor, ¿en serio? ¿Usted no me oyó? No, sí, el Señor me oyó. Pero yo siempre le dije, pero bueno, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y adivine cuál voluntad se hizo. Y había que empezar iglesia. Y él puso un versículo, un pasaje clave en Ezequiel y me dice, pastorea a la oveja perniquebrada. Yo esto lo cuento y a veces cuando lo cuento, después del tiempo viene la gente y se acerca, pastor, es que cuando yo vine y usted dijo que Dios lo puso a pastorear ovejas perniquebradas, aquí estamos. Así veníamos. Y yo no entendí. Entonces siempre, ¿y por qué cuento esta historia? Porque el versículo 8, el que dice, yo te instruiré e instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, fue un versículo que distintas personas orando por mí en ese proceso, antes de yo escuchar que era lo que Dios quería que yo hiciera, fue un versículo que el Señor me regaló y fue una tabla de esperanza para mí. Entonces, este es un salmo con el que me identifico mucho, porque también he sido como el mulo y como el caballo.
Hace una semana medianoche del 31 de enero, 31 de diciembre, primeros segundos del 1 de enero del 2024. Bueno, ahí hay 3 fotos juntas, no sé si puede ver como la progresión, ¿verdad? A su izquierda pueden ver donde dice que faltan 5 segundos en la cuenta regresiva del año nuevo. Seguro muchos pusieron la grabación de radio, periódico, reloj. Faltan 5, 4. Luego está el momento exacto en que cambia de un día a otro. Tradicionalmente, ¿qué hace usted en su casa cuando da la medianoche? Y no me diga que se come las uvas o que saca la maleta, ¿verdad? No me diga que hace eso. Porque antes de comerse las uvas y sacar la maleta, usted tiene que abrazar a su familia y bendecirlos. Y si son cristianos, orar. Bueno, yo el 31, yo estaba en cama rabiando de dolor. No pude hacer nada de eso. Esta foto es en Francia, los Campos Elíseos. Toda una multitud se aglutinó ahí y el común denominador es que todos tenían un teléfono en la mano y todo el mundo estaba ¿qué? Grabando. Yo dudo que estuvieran grabando. Yo creo que estaban transmitiendo en vivo el cambio de año. Y el año cambia. ¿Y qué sigue haciendo la gente? Siguió con el teléfono así. Y empezaron los juegos pirotécnicos. ¿Y qué siguió haciendo la gente? Estas fotos, este video ha sido de mucho debate esta semana para que nos demos cuenta la sociedad tan enferma y desviada de lo que es realmente importante que somos. Hace un tiempo atrás había visto una escena similar, creo que era un concierto de música y toda la gente de edad, desde jóvenes hasta gente de edad media vieja, filmando, y solo había una viejita sentada disfrutando de aquello. ¿Usted no se da cuenta que hoy, en lugar de disfrutar los momentos, queremos fotografiarlos y grabarlos? Y nos perdemos de muchas cosas porque no nos podemos quitar un aparato de las manos. El cambio de año aquí no produjo, una frialdad automatizada. ¿Cómo vas a estar a la parte? Yo creo que, no es que todos los franceses solos se fueron a grabar eso. Yo creo que la gente iba con amigos, con familiares, con su novio, su novia, su pareja, su esposo, no sé. Pero en lugar de abrazarse, estaban prácticamente todos embobados, perdiendo una parte esencial de la vida humana, el privilegio de relacionarnos. Por eso es que como iglesia, desde el primer domingo que empezamos, decidimos romper un poquito y generar un espacio obligatorio en nuestras reuniones donde tengamos que relacionarnos. Porque es muy fácil venir, saluda al que está adelante, al que está atrás. Yo no sé cuántos años yo me senté en una banca y lo único que conocía eran nucas. Y a veces había nucas que sí eran familiares, ¿verdad? Pero usted no conoce a la gente.
La parte relacional es importante. Que este año no nos perdamos de lo que es esencial. Que no nos desenfoquemos por creer que estamos muy enfocados. Todo el mundo, para grabar eso, mejor lo ve por tele. Y yo sé que ahí puede prestarse para todo un debate, un análisis, pero el asunto es reflejo de a veces lo que pasa aún en la misma iglesia. Viene uno a ser solo un espectador del momento, perdiéndose de lo esencial de la vida cristiana. Entonces vamos a hablar de esenciales para vivir un año y vamos a estar en el Salmo 32. El Diccionario Bíblico Contemporáneo dice que este salmo destaca el verdadero gozo de estar en comunión con Dios y que este salmo es un salmo de alabanza declarativa, o sea, es alabanza con gratitud o acción de gracias. El primer punto que toca el salmo es el gozo del perdón. Por eso celebramos la cena del Señor antes. Porque es algo que debemos hacer porque Jesús lo instauró, pero tenemos que hacerlo con alegría en nuestro corazón. Yo no puedo pensar en la obra de Cristo y no tener gozo en mi vida, porque gracias a eso es que hoy tengo comunión con Dios y eso me da esperanza. Y entonces lo hago con gratitud, porque ¿qué sería de mí si no tuviera al Señor? Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. ¿De cuántos acá sus pecados le fueron cubiertos por la sangre de Cristo? Del Cordero puro, sin mancha. ¿A quién de ustedes se le perdonaron los pecados? A mí sí. Y no fue algo que yo merecía, no fue por algo que yo hice. Bienaventurado, dichoso, considérese dichoso y dichosa. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. La obra de Cristo, al morir y resucitar, su muerte y resurrección, produce lo que en teología se le llama la justificación. En Romanos, Pablo habla mucho de que somos justificados. En términos que Sherman entendió una vez, cuando era un adolescente de Limbo Las Cañas, fue: ser justificado es ser declarado como justo sin serlo. ¿O no dice la palabra que justo no hay ni uno solo? Entonces, la justificación me ubica que es por la obra de Cristo que yo soy declarado justo, soy justificado delante de Dios, pero no por mis méritos, sino por la obra de Cristo. Porque es que el pecado suyo no se le toma en cuenta por la obra de Cristo. ¿Usted ha pecado después de que usted conoció al Señor como Salvador y Señor de su vida? Solo Osvaldo y don Rodrigo. Yo sí, usted no. Pero la obra de Cristo y su gracia y misericordia son tan enormes que si yo he pecado, vengo ante el Señor y confieso mi pecado. Y Él está fiel y justo y me perdona el pecado y es capaz de limpiarme de toda maldad. ¿O no dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados y los arroja como al fondo del mar, como si ya no existiese? Por la gracia. Somos dichosos. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. En este pasaje, el pecado se describe en primer lugar como transgresiones.
Transgresiones son actos de rebelión contra Dios. ¿Alguna vez se ha rebelado usted contra Dios? ¿Ha cometido actos de rebelión contra Dios? No, y ni me ponga cara de San Juan. Yo siempre digo cara de San Juan porque a mí me lo decían. No, es que Sherman tiene como cara de San Juan, se ve tan bueno, siempre me decían, y yo a veces me la creía. Y claro, decían, pone cara de bueno, entonces estaban hablando con mi mamá, entonces yo salía, y yo salía así como. O sea, casi solo faltaba un resplandor así alrededor. Pónganle atención a las imágenes, pinturas de San Juan. Siempre lo ponen así y siempre como al pie de la cruz, ¿verdad? El discípulo amado, así como. Siempre viendo al cielo. O sea, no es ninguna mofa a San Juan, sino es una mofa a mí, porque a mí me decían, es que tiene como cara de San Juan, y yo, cara de San Juan, hasta que un día busqué a San Juan, una postalita, y yo dije, ah, caray, tiene cara de bueno, no, agazapado era yo. Yo cometía actos de rebelión aunque pusiera cara de San Juan. Transgresiones, pecados. Pecados son ofensas o desviaciones del camino. De hecho, en griego, pecado es errar al blanco. Deberíamos ir en esa dirección y nos desviamos del camino que deberíamos transitar. Y maldad, que son las tres palabras que se usan para referirse al pecado, es como un crimen o falta de respeto hacia la voluntad de Dios. ¿Alguna vez hizo usted algo en contra de la voluntad de Dios? Sí, qué malos son. Todos hemos pecado. Y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso o quiere hacer pasar por mentiroso a Dios. ¿Quién será el mentiroso? Dios no es ser humano para que mienta. David aquí está expresando su gozo por estar libre y perdonado de toda esta maldad. Algunos comentaristas dicen que este salmo parece ir de la mano con el Salmo 51, que es el episodio cuando David, después de ser confrontado por el profeta Natán, se da cuenta de lo malo que era. Borra mi maldad. Es un salmo hermoso. Y algunos dicen que pareciera ir de la mano. Y David expresa su gozo por estar libre y perdonado de toda esta maldad. ¿Cómo deberíamos estar nosotros hoy? Sabedores de que hemos recibido el perdón a través de Jesucristo y que estamos libres de las consecuencias del pecado si nos mantenemos en comunión con Dios. El verso 2 dice en la Nueva Biblia Viva: ¿qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad? O sea, no es solo lo que el Señor hace, sino es que tiene que haber un estilo de vida producto de la gratitud por el gran regalo del perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Esta traducción me gusta, que el Señor ha borrado su registro de delincuencia. Alguna gente le tiene terror a que su registro crediticio quede manchado. Y hoy casi que cualquier persona puede indagar ahí y ver cómo anda usted, si es buena paga o no, pues un amarraperros. Y si usted quiere limpiar eso, tiene que hacer dos cosas. Uno, cancelar lo que debe,
y esperar que pase un tiempo, ¿sí o no? No sé cuántos años. ¿Cuántos? 10 años. Para volver. 4. Bueno, no sé. Bueno, yo no sé. Pero imagínense lo que el Señor nos da. Que Él tomó el acta de decretos que había en nuestra contra y la anuló. Y la deuda suya no era contra una financiera, pero el Señor borró por la obra de Cristo ese registro de delincuencia, porque sin Cristo somos malos y a veces con Cristo seguimos portándonos mal y cometemos pecados. Y el Señor toma ese registro y nos perdona, pero Él espera que vivamos en rectitud, en integridad y en santidad. Dice el mismo verso 2 en la Nueva Traducción Viviente: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Y es que el significado de ese borrón y cuenta nueva es un asunto de vida y muerte, porque la paga del pecado, la deuda, es muerte, separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Dice, los que llevan una vida de total transparencia. Luego David pasa a mencionar la amargura y la culpa del pecado. David lo experimentó, David lo sabía, usted y yo también. Mientras guardé silencio, mientras no confesé a Dios mi pecado, mientras yo creía que solo yo sabía, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Porque el pecado nos lastima, nos daña, perjudica nuestra existencia. Y el verso 4 dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Yo admiro a la gente que puede tirarse en la arena o en cualquier lado donde haya sol como un garrobo. O sea, yo los admiro. O sea, aquí empieza a hacer calor y yo ya me siento así medio enfermo. O sea, me siento como aquel muñeco de nieve de la película aquella que salía cantando, ese mismo que cantaba y decía, el verano. O sea, el verano llega y yo soy como Olaf. O sea, me derrito a gotitas. O sea, porque el calor es nocivo. O sea, no en vano se recomienda, ¿verdad?, que uno evite exponerse, además de lo dañino de los rayos del sol, o sea, por los golpes de calor, ¿verdad? Dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque el pecado trae consecuencias. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y esa culpabilidad pesa. Pero qué bueno es que hay un camino para que nuestra comunión con Dios sea restaurada. El verso 5 dice el salmista, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué acto liberador, transformador de la vida. A veces uno quiere jugar de peligroso delante de Dios y quiere mantener algunas prácticas que son pecaminosas en su vida, justificándolas con X, Y y Z motivos. La Biblia dice que uno no debe ser sabio en su propia opinión, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Y tenga cuidado, y tengamos todos nosotros cuidado todos los días de no meternos en uno de esos caminos que nos parecen correctos, pero delante de Dios están desviados. Y su fin va a ser la muerte. Deje de justificar pecados. Sherman, deje de justificar pecados. Y si hemos pecado,
podemos confesarlos sabiendo que Él nos perdona. Porque la comunión con Dios trae protección y trae libertad. Dice el verso 6, que te invoquen todos los fieles en momentos en que puedas ser hallado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que ¿qué? Que puedas ser hallado. En Santiago hay un consejo que yo trato de incorporar lo más que puedo en mi vida. A veces me debato si lo uso como muletilla o no, pero trato de hacerlo siempre, y cada vez que escribo algo y pongo un paréntesis o un guión, entre un guión y una coma, pongo: el domingo próximo, si Dios quiere, vamos a hacer esto. Pero es que cuando uno empieza un año, uno tiene que tener cuidado de no salirse de lo que Dios quiere. Y aunque hay caminos que a uno le parecen rectos y uno hace planes que pueden estar muy llenos de buenas intenciones, no ser cosas pecaminosas, no siempre se van a realizar. Entonces, una manera de reconocer la voluntad de Dios es: si Dios quiere, ¿por qué? Aquí me pasó con esta pierna. Yo quería y la pierna no quiso. ¿Y podía yo moverme sin la pierna? Posiblemente sí, pero no quiero desprenderme de ella. Y yo entendí: Señor, si tú estableces que me tengo que quedar unos días en cama, me toca. A veces disponemos de nuestra vida como si fuera un activo del cual ni siquiera Dios tiene derecho a tocar. A veces nos habituamos tanto a cosas que tenemos, recursos que Dios nos da, que creemos que siempre van a estar ahí y que Dios no los puede tocar. A veces creemos que podamos darnos la licencia de alejarnos del Señor y pecar y hacer lo que nos dé la gana, como si Dios no tuviera derecho a decirnos: este fue tu último día. ¿Se acuerdan la parábola de aquel hombre rico, que era tan rico que solo pensaba en hacer más graneros y planes, dónde guardar más sus cosechas y atesorar más? Y el hombre planeando eso, y le visitan y le dicen: ay, papito, si usted supiera que no va a amanecer. Y no amaneció. Planear no es malo. Lo malo es planear creyendo que Dios no tiene potestad sobre esos planes, porque ahí me engaño y no le doy a Dios el lugar que le corresponde. Por eso, cuando es una cuestión del arrepentimiento de un pecado, yo tengo que acercarme a Él en oración, confesar mi pecado cuanto antes, porque no sé si por causa de ese pecado que me separa de Dios, porque la paga del pecado es una fórmula matemática que nadie la puede cambiar. Nos guste o no nos guste. Jesús dijo: el que persevere hasta el final será salvo. ¿Hasta cuándo? El final. ¿Cuándo es el final? Ni usted ni yo sabemos. El final puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 80 años. No lo sé. Por eso, que te invoquen todos los fieles en momentos en que puedas ser hallado.
Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. ¿A quiénes? A quienes se acercan al Señor con humildad. El verso 7 dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿A quién? Al que se acerca, al que le busca. Porque hay beneficios que trae la comunión con Dios. Porque el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué lindo saber que Dios siempre está ahí para moldearnos, enseñarnos, guiarnos, aconsejarnos en el camino y entender que nuestra vida está en sus manos y Él cuidará de nosotros. No solo nos protegerá, sino que Él proveerá. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Cuando Él quiera, lo que Él quiera. Escribe John Piper sobre estos versículos y dice: la bendición de la protección en el versículo 7 es estupenda, pero sería incompleta si no fuese acompañada de la bendición de su guía. ¿De qué serviría que nos guardase de la destrucción, pero no nos indicara el camino a seguir? Protección con guía, cuidado con consejos, ese es el estado feliz de la persona que ora a Dios y recibe el perdón de sus pecados. Verso 9: no seas como el mulo o el caballo. Porque Dios también nos advierte. Dice que no tienen discernimiento. Yo sé que Glenn nos podría dar toda una cátedra de cómo se doma a un caballo, a una yegua. ¿Cierto que hay algunos que son indomables? Sí. Y a los que cuesta más domarlos, ¿qué? Se les trata con más cariño, ¿no? A veces no hemos sido iguales nosotros que un mulo, un caballo, que pareciera que no entendemos las instrucciones. Y el brío hay que domarlo. Para acercarlos a ti, dice. Vea, hay gente que ni con brida ni freno se acercan al Señor. Porque el Señor no nos obliga. Si usted se quiere alejar del Señor, el Señor le va a dejar que usted se aleje. Y si usted muere alejado del Señor, su destino no será su presencia por la eternidad, pero es su decisión. Por eso es que dice: no seas como el mulo del caballo, que no tienen discernimiento. O sea, usted tiene discernimiento, Dios se lo ha dado. Sea sabio, sigue el consejo de Dios, acérquese a Él. Es que hay gente que pareciera que uno tiene que perseguirlo para que se acerque a Dios. Si alguien decidió alejarse de los caminos del Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me da tristeza? Sí. ¿Los extraño? Sí. ¿Me duele que hayan elegido una vida lejos del Señor? Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Y sé que el Señor le sigue amando y le sigue brindando oportunidades para acercarse. Pero la decisión es de cada quien. Yo por eso me paso recordando a mí mismo y me digo: mí mismo, no seas como un caballo, no seas como un mulo. Deje que el Señor le guíe, acérquese a Él. Para no ser como el mulo del caballo, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Porque dice que estos animales tienen brío, pero no tienen discernimiento. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que confesar nuestros pecados y aceptar la dirección de Dios. El verso 9 en traducción en lenguaje actual dice: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Dios no te va a venir a poner obligadamente un freno y una rienda.
el Señor te va a tratar con respeto y con amor, pero también con firmeza. Si nos acercamos a Él, Él nos bendice, Él nos guíe, nos promete guiarnos, nos promete enderezar nuestros caminos, nos permite la dirección de su Espíritu Santo. Si yo me alejo de Él, me separo de todo eso. Y el Salmo termina con una alabanza, con gozo y gratitud. Muchos son los sufrimientos de los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? Porque usted piensa aquí en la gente, los sicarios, los narcos, los violadores. Qué malvados son, ¿no? El mentiroso, el chismoso, el que fornica, el que adultera, el que anda haciendo cosas ilícitas. El malvado es todo aquel que comete una transgresión delante de Dios. Dice, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. ¿Cuál es la diferencia entre alguien lleno de maldad y alguien que confía en Dios? Simplemente que reconoció en su vida que necesitaba el amor transformador de Cristo, que necesitaba el perdón de sus pecados, que necesitaba que el Señor transformara su caminar y empezara a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y el verso 11 dice, alégrense ustedes los justos, regocíjense en Él, canten todos ustedes los de sincero corazón. El Señor nos llama a alabarle con alegría, con gozo y con un corazón genuino delante de Él. Un corazón entregado, no un corazón que solo cree y adora a Dios de labios para afuera, sino es un corazón que es para Él. El corazón de un verdadero adorador que quiere que con todo lo que hace, que con todo lo que dice, el nombre del Señor sea exaltado, que con cada acto de su vida agrada a Dios y procura hacer su voluntad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites iniciar este año hoy reflexionando en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos muestres, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. Que nos hagas ver si hay algún pecado del cual tengamos que arrepentirnos, si hay alguna conducta que deba ser transformada por ti, de la cual tenemos que alejarnos. Muéstranos el camino, Señor, que podamos disfrutar del gozo, del perdón, que con alegría podamos venir con gratitud por tu obra maravillosa en favor nuestro. No queremos vivir más con la amargura y la culpabilidad que trae el pecado, sino queremos disfrutar la plenitud que hay en tener una relación y comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser personas humildes delante de ti, queremos acercarnos a ti diariamente y si hay pecados, confesarlos. Y te pedimos que dirijas nuestros pasos, que nos muestres tu voluntad y que este año sea un buen año porque nos vamos a enfocar en hacer tu voluntad, en honrarte con nuestra vida y hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Aquí estamos, tómanos, Señor, transfórmanos, moldéanos y úsanos para bendecir a otros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les muestre su gracia, su amor, les cubra y les llene de paz durante todo este año.